Lo siguiente a la experiencia de visitar un museo es un libro. Los libros son casi mejores soportes que el muro o que la sala blanca. Si han ido a un museo en España en los últimos años y queriendo indagar más sobre la vida de un artista se han comprado un libro, es muy probable que tienen un libro de The Side Up, la editorial más importante de libros de arte en España. Y bueno, hoy me acompaña la pareja que está detrás de esta editorial, Cecilia Gandarias y Bruno Lara. Leer un libro en papel es como la diferencia entre ver una película en el ordenador y ir al cine. Experiencia en papel, la experiencia de algo que coges, que sostienes, que tiene un peso, que tiene un tacto, es un recuerdo que perdura. Oigan, ¿algún imposible que todavía no hayan hecho? El libro que siempre han querido hacer y todavía no pueden. Yo era fan de Diego Lara como se puede ser fan de Mick Jagger. Y el libro que más veces había visto en mi vida era un libro sobre el padre de Bruno. Entonces, cuando conocí a Bruno, conocerlo. Sí, cuando conocí a Bruno es como si conoces eso. Es el hijo de David Bowie. Y es muy curioso porque un libro que yo conocía tan bien y algo que yo conocía tan bien, ¿no? Y acabó siendo tan parte de mi vida, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y bueno, si han ido a un museo en España en los últimos años y queriendo indagar más sobre la vida de un artista se han comprado un libro, es muy probable, casi seguro, que tienen un libro de The Side Up, la editorial más importante de arte, de libros de arte en España. Y bueno, hoy me acompaña la pareja que está detrás de esta editorial, Cecilia Gandarias y Bruno Lara. Bienvenidos. Hola. Hola, encantados de estar aquí. Oye, a ver, vamos a empezar primero. ¿Por qué The Side Up? ¿De dónde nace ese nombre? Bueno, ¿lo cuentas tú? No sé. Cuando empezamos, yo trabajaba en un estudio que ya no existe, con otro socio que tenía entonces, y Cecilia trabajaba en el mundo editorial. Bueno, yo también, pero vamos, en la parte, digamos, de las editoriales. Y era un poco como un negocio paralelo o una actividad. Bueno, queríamos hacer libros un poco por divertirnos entre los dos, y aparte, como un plan B, digamos. Pero ustedes primero fueron pareja real y después fueron sí. pareja de negocios. Sí, ¿o? sí. Ok. Sí. Sí. Y entonces necesitábamos con urgencia un nombre para registrarlo y registrar, digamos, una pequeña compañía para poder, pues, pagar las facturas y esas cosas. Y no sé muy bien, a lo mejor Cecilia se acuerda por qué surgió. Yo sí me acuerdo, nuestro primer libro fue un facsímil de un cuaderno de dibujo, de un cuaderno de como una especie de libro de artista del padre de Bruno. O sea, que de eso vamos a hablar también un poquito. Sí. Entonces en ese uno de los collages incluía la flecha que se pone en los paquetes para que se abra la caja de un determinado helado, que es The Side Up. Nos parecía, y de repente nos parecía como un buen recurso gráfico, porque la flecha nos gustaba como elemento gráfico y también como un poco lo que contaba, ¿no? Que quizás nadie lo entiende, pero que significa que algo lo tienes que manejar con cuidado. Entonces, bueno, pues como con el cuidado que nosotros ponemos en nuestros libros, es un poco nuestro nombre. Al final el nombre resultó ser complicado, ahora ya tenemos como nuestros libros viajan por el mundo y al final ha venido bien, pero durante mucho tiempo es un nombre complicado para los talleres, para la industria gráfica, donde ahora ya saben todos cómo nos llamamos, pero siempre lo hemos tenido que deletrear durante muchos años, sí. Con lo cual el nombre en inglés no es tan buena idea. Era una bonita idea para un proyecto que iba a ser pequeño, no pensábamos que nos iba a durar toda una vida el nombre. Y 18 años ya, en el 2006 empezaron ustedes con esto. Sí. Y bueno, pues es un proyecto que se ha ido como agrandando, ¿no? Entonces era algo hecho con cuidado, con tal, y salía de uno de los collages de nuestro primer libro.
Bueno, ¿Ves? No me acordaba. Sí. ¿ves? Eso es lo bueno de tener parejas, que uno Sí. lo recuerda al otro. Sí, sí, Aparte, sí. claro, Decide Up es como un cuadro. La caja tiene esa flechita en donde dice cuidado, se tiene que poner así. Entonces entiendo ahora. Y me gusta eso de que dices porque lo cuidamos mucho y no sabíamos que se iba a convertir en lo que se ha convertido. Es increíble la cantidad de libros. Ya entraremos a eso, pero yo nada más, por ejemplo, le cuento a todos los que nos ven que investigando de ustedes, digo, a ver, y empiezo a ver libros y digo, este lo tengo, ay, ese también, ese también, ese también. Tengo muchísimos libros de ustedes, como seguramente todos los que nos ven también los tienen porque están en todos los museos, trabajan con muchísimos artistas y ya entraremos en eso. Pero antes me gustaría empezar un poco por saber quiénes son ustedes. Entonces, a ver, empecemos contigo, Bruno. Yo sé que tu papá, bueno, fue un personaje súper importante, pintor, diseñador gráfico, que murió muy joven, a los 43, ¿no? Y que fue, bueno, un ícono dentro de la movida y revolucionó la industria editorial. ¿Tú tuviste mucha relación con él? ¿Qué tan chico estabas tú cuando murió? 18. Ah, entonces sí. Y de él ya heredaste ese ojo que es tan... Pues no lo sé, la verdad. Pero vamos, sí, en casa durante épocas el estudio estaba en casa. Otras épocas tenía estudio fuera, pero muchas veces hubo una oficina en casa donde trabajaba. Una mesa inclinada como de arquitecto y entonces no había ordenadores, se trabajaba todo con Claro. tijeras, papel, pegamento, celo. Pero entonces eso lo viste desde casa. Sí, claro. Sí, desde chico. Y luego no solo él, sino, bueno, mi madre trabajaba en la revista Poesía, que fue una revista que empezó diseñando mi padre en los años a finales de los 70 y trabajó muchos años ahí. Y trabajó como editora mucho tiempo también. O sea que sí, que era un poco un ambiente. Y bueno, también, pues sí, que sí, editores, artistas, sí, un poco de alguna manera del mundo de la cultura. Sí, tu papá, Diego Lara, sí marcó una tendencia. Sí, fue un diseñador con una carrera muy corta y muy especializada sobre todo en libros y en libros de arte, aunque también hizo muchas portadas, fue un portadista bastante prolífico y tal durante años, pero eso es más en los 70 que en los 80. Pero sí, porque en un momento en que en España se empezaron a hacer otro tipo de exposiciones, otro tipo de libros y pues sí que estuvo ahí con otros también, pero sí que trabajó mucho durante esos años y en publicaciones que fueron pues importantes y en instituciones como el Reina Sofía cuando empezaba sí, bueno, le han dedicado, además de que su primer libro fue sobre él, bueno, también exposiciones en museos muy importantes, o sea, así es. Pero entonces tú estudias diseño. Sí, empecé a estudiar diseño. Al principio un poco también, por probar un poco. Y luego, pues ya, pues porque de alguna manera, pues sí, resultaba, no sé, fácil de alguna manera empezar a trabajar con estudios, aunque fuera de aprendiz, donde me conocían y podía tener, bueno, pues no sé, empecé a trabajar sobre todo con Gonzalo Armero, que fue un amigo y un colaborador de mi padre durante muchos años. Y ese, pues aprendí mucho el oficio de ahí también y pues, resultaba fácil, sí. Bueno, es que para lo que eres bueno siempre se resulta más fácil. Bueno, no sé, Yo creo que cercano sí. de alguna manera, no sé si luego... Pero tampoco lo pensé de mí, no sé, sí me llevó un poco la vida a eso también. Y luego tú, Cecilia, trabajaste en el mundo editorial. Sí, también. Bueno, yo empecé trabajando, mi primer trabajo fue con Carmen Jiménez en el proyecto del Museo Picasso de Málaga y fue muy interesante y también trabajé con ella en proyectos de algunos catálogos de exposiciones. O sea, ahí empecé a notar que lo que a mí me gustaba era más el libro. Y en un momento dado había que irse a vivir a Málaga y yo decidí seguir en Madrid. Empecé a trabajar en la editorial Turner, donde estuve unos cuantos años. Y luego enseguida empecé a hacer proyectos por mi cuenta. Y a partir de esos proyectos por mi cuenta, algunos los podía hacer con Bruno y al final acabamos montando la editorial juntos, ¿no? Pero o sea, mi formación ha sido un mundo del museo y el mundo editorial. Pues muy bien, porque además ustedes dos se combinan muy bien. Bruno, tú diseñas el libro y tú coordinas todo el contenido, ¿es así?
¿O Por cómo se dividen? dinero contenidos y hago producción también y como relación también con los clientes. Luego todo es bastante orgánico y todo se acaba convirtiendo que estamos un poco los dos en todo. Tenemos un equipo también con 3 diseñadoras estupendas que trabajan con nosotros y bueno, pues vamos viendo por proyectos, ¿no? Pero sí, yo hago más como el tema de la producción y Bruno el diseño, en el que todos acabamos opinando y, o sea, es bastante... opinamos demasiado. No, bueno, es que además hacer diseño sobre un libro de un artista debe de ser muy complicado, porque cómo transmites esa estética a un libro, y eso quisiera que cayéramos dentro de un rato en eso específicamente, y sobre todo la diferencia entre artistas que viven y artistas que no. Si un artista colabora con el libro, ¿cuál es el reto ahí? Pero entonces, terminando esto, ustedes en el 2006 abren la editorial y con su primer libro, que ya lo dijeron, Sucia China, de tu padre Diego Lara, reciben el premio Daniel Gil al mejor libro de arte y mejor cubierta. Y después el segundo título, Flix de Ciraldo, se llama, ha sido seleccionado como mejor cubierta y mejor libro infantil también en esos premios. O sea, sí, empiezan bien. Sí, bueno, eran 2 proyectos, claro, eran 2 proyectos como de capricho, ¿no? Y claro, eran 2 proyectos muy especiales. Ciraldo Flix es un libro maravilloso. Ya no tenemos los derechos, no lo podemos seguir publicando, pero es un libro que lo amas. Es un pero libro entonces genial. Es libro infantil. Es un libro infantil, sí, pero en realidad es un libro infantil, pero es un libro que no tiene edad. Es como una especie de pantonera de color. Es un libro súper moderno, es la historia de un color que no encuentra su sitio y al final... ¡Ay, ya sé cuál es! Porque se lo compré a mis hijos. Es genial. ¿Ves? Tengo más libros de ustedes de lo que Entonces, no es un libro, es un libro infantil, pero o sea, en Brasil tuvo una tira gigante. Es un autor súper conocido por un personaje muy concreto en Brasil y hizo este libro y estuvimos en un viaje en Brasil, nos fascinó y decidimos hacerlo para un público más amplio. Los niños lo adoran, pero está bien. Pero los mayores también. Sí, porque es un libro de los años 60, vamos, que no sí, es como una... Bueno, pues que se había publicado en español, ¿no? Nada más que en Argentina y en una edición... Bueno, pero eso fue bien y eran libros capricho, no era como lo que o sea, no era nuestro trabajo, ¿no? Era como una especie de... Sí, estaban muy apoyados. Sí, también. Teníamos un tío de Bruno que tenía una productora de publicidad. Decidió que era una buenísima idea regalar a sus clientes un libro. Buenísimo. Y entonces nos dio rienda libre para hacer como... Sí, hacíamos un poco. Sí, hicimos 3 libros fantásticos, geniales, y entonces ahí nos empezó no por esos libros nos surgió más trabajo, pero empezamos a ver que esa era una plataforma posible, ¿no? La de DesigdUp, para hacer nuestros proyectos. Porque es verdad que ustedes, además de libros, hacen muchas otras cosas. Dicen en su página, a ver, estudio de diseño y editorial especializado en la publicación y producción de libros de arte. Además de desarrollar nuestros proyectos, ofrecemos un extenso servicio de producción editorial que engloba creación de proyectos, edición, diseño, maquetación, traducción, corrección, fotomecánica, control de impresión. Bueno, o sea, todo. Y en el 2021 ustedes ganan un concurso para hacer todo el diseño gráfico dentro del Prado. Sí. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Bueno, nosotros somos un estudio de diseño gráfico. Eso es muy importante porque también hacemos libros para otras editoriales. A lo mejor también por eso somos tan prolíficos, porque trabajamos para muchas otras editoriales. De repente algunos están en el paraguas de la editorial DesigdUp, pero nosotros trabajamos para editoriales, trabajamos para museos, a los servicios de publicaciones de museos que no contratan una editorial, contratan a un estudio de diseño. O sea, más que nada somos un estudio de tal, y lo que pasa es que algunos libros damos esa plataforma. No, o sea, no generamos damos esa plataforma de distribución a nuestros clientes, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, algún libro que luego te entraré con más detalle, pues para las instituciones que nos encargan, como tenemos muy buena distribución internacional, damos esa plataforma. Pero básicamente somos un estudio de diseño gráfico muy especializado en libros. Pero sobre todo hacemos muchísimas exposiciones, gráfica expositiva, y sobre todo el Museo del Prado es un proyecto
gigante, nos da muchísimo trabajo y es el día a día. O sea, eso ha Pero ¿por cambiado qué la no nos dimensión de explicas nuestro para estudio. todos los que nos ven qué quiere decir hacer la gráfica para un museo? O sea, yo creo Vale. que mucha gente dice, ¿cómo? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Cómo? Vale. O sea, cómo funciona el museo, en nuestro caso particular con el Museo del Prado, bueno, digamos, es un concurso público que sale cada cierto tiempo desde hace 4 o 5 años. Y cuando lo ganas, digamos que tienes que cumplir todas las necesidades de diseño gráfico que tiene el museo, en esta cosa en particular que tenemos nosotros, este concurso que ganamos. Que eso incluye la gráfica, la identidad gráfica y toda la gráfica expositiva de todas las exposiciones temporales, todas las necesidades gráficas que pueda tener la colección, en fin, todo lo que sea, digamos, diseñable, que no esté en la página web, que no sea digital, digamos, todo lo que es físico y que hay que diseñar. O sea, desde el para catálogo explicarnos. hasta... No hacemos las publicaciones, libros. es lo único que no hacemos. Hacemos desde las entradas, que hicimos unas entradas que los animales cobraban vida. No, eso las es entradas son humanos. Desde las entradas, los planos, los folletos de las exposiciones, las cartelas, los itinerarios y luego cada gráfica de exposición, o sea, luego tiene como grandes hitos, ¿no? O sea, el museo tiene necesidades constantes porque pues siempre están cambiando paneles, están cambiando tal, en la colección cambian muchas cosas, vienen obras invitadas, vienen tal. Eso crea muchísimas necesidades diarias, ¿no? Claro. Incluso la memoria del museo, incluso las presentaciones, las conferencias, los vídeos, todo eso genera muchísima gráfica y todo le damos nosotros soluciones del estudio, ¿no? Pero luego llegan como ese momento hitos que son las exposiciones temporales, que el año pasado, ¿cuántas exposiciones tuvo el museo? Hay 2 o 3, bueno... Pues, 2 o 3 gordas, pero luego tuvo... No, más por temporada, digo. Puede haber hasta 3 por temporada grandes, pero luego hay recorridos. Entonces, en las exposiciones... Nos podemos extender mucho. Sí. Pero bueno, las exposiciones son una parte muy importante y entonces ahí se desarrolla todo el concepto de la gráfica de la exposición y luego lo que está dentro del museo y luego la comunicación exterior, ¿no? Que también es la publicidad. ¿Cómo atrapar con la comunicación exterior? O sea, vaya reto. Por aquí tienen alguna cita que dijiste tú, Bruno, que dices, tal vez nos escogieron porque trabajamos mucho en arte contemporáneo y tenemos una mirada distinta. Nos fijamos en otras cosas. Y es verdad que el Museo del Prado, de repente tienes esta imagen que ustedes hicieron, que yo sí me acuerdo de los carteles inmensos, que son mucho más contemporáneos, pequeños detalles. ¿Cómo se hace para diseñar eso? ¿Se meten? ¿Cuánto tiempo estudian lo que está en el Prado? ¿Cómo te bañas de...? Es que, vamos, es como cualquier otro trabajo, quiero decir, no sé, es como te acercas a cualquier trabajo en el Prado y aparte que es importante... Yo creo que digamos que el Museo del Prado venía haciendo esto desde que digamos se reinventó y se rediseñó como la nueva imagen del Prado hace ya 15 o algo así. El museo venía haciendo esto de alguna manera. O sea, nosotros lo que hemos hecho es seguir pues, con nuestro... Esa mirada, pero sí, que es un poco diferente, seguramente, como la de todos, pero que no ha sido una revolución nuestra entrada en el museo. Esto es importante que lo digamos porque esto ya se venía haciendo. O sea, un trabajo buenísimo, además, o sea, desde hacía mucho. Pero también lo que nos preguntaban es cómo lo hacemos. O sea, nosotros, para nosotros es muy importante. Estamos mucho en el museo, pasamos mucho tiempo en el museo. Tenemos mucha relación en cada proyecto, tenemos mucha relación con los conservadores del museo y con los equipos del museo, ¿no? O sea, esa comunicación constante da pie a conocer, a entender muy bien lo que ellos quieren contar, ¿no? Porque nosotros somos un vehículo de lo que ellos quieren contar, ¿no? Podemos tener ¿sabes? Podemos ver otras cosas o como nuestra mirada avanza, pero avanza con la suya, ¿no? Y vamos mucho al museo. Y ya... Me imagino que van mucho a los museos, o sea, están muy metidos en el arte contemporáneo en general. Estamos muy metidos en el arte contemporáneo, pero ahora nuestra relación con el Prado hace que sea una presencia diaria, nos encanta. ¿Sí?
Sí, bueno, a lo mejor diaria es exagerado, porque yo tiendo a exagerar. Pero bueno, sí, pasamos mucho tiempo ahí, ya lo pasábamos, nos gusta mucho. ¿No? Siempre nos ha gustado. Sí. O sea, nosotros trabajamos Vivimos con arte cerca. contemporáneo porque es una maravilla trabajar con artistas vivos. Es Debe con de los ser. que das pasos más adelante, ¿no? Una Con los maravilla que y un avanzas. reto, ¿no? Sí, pero con los artistas avanzas, o sea, das pasos más grandes. ¿A qué te refieres? Bueno, pues porque un artista entiende un trabajo creativo. Ujú. Entonces, un artista lo entiende, lo comparte y se mete contigo. Siempre se genera un diálogo interesante con un artista. Claro, es más complicado cuando tú estás interpretando como el legado de un artista, ¿no? ¿Te parece más complicado? Esa era una de mis preguntas ahora hablando ya de la editorial en sí. ¿Artistas vivos o artistas muertos? Porque, claro, hay que interpretarlo como tú dices. Aquí tengo, por ejemplo, el de Ana Mendieta, fantástica exhibición en el Musac. Miren nomás, una joya, una belleza de libro. Pero bueno, Ana no está, me imagino que ya ustedes interpretan. Y el de Teresa del Solar, que es una artista que ahorita tiene una exhibición fantástica en el K2M, que ahí compramos este libro. Y son pues, totalmente diferentes los libros, pero también me imagino que el proceso de hacerlo. Con Teresa, por ejemplo... El Atan que tienes ahí delante también es un state. O sea, bueno, no, ella estaba viva y cuando se inauguró la exposición y justo falleció en ese momento. Ah, sí. Sí. ¿Pero trabajan con los artistas en el libro? En ese no. No, pero por ejemplo... También es muy importante la figura del comisario porque del comisario o director, comisaria, directora de una institución, ¿no? O sea, nosotros tenemos siempre alguien que con el que hacemos ese proyecto, ¿no? Entonces, cuanto mejor sea la comunicación con esa, cuanto mejor sea la relación con esa, ya sea el artista, ya sea el comisario o la institución que nos encarga algo, pues mejor tal. O sea, en el caso de Teresa... Que además hasta el color, ya con esto distingues que es Teresa. Claro. Ya si conoces sus esculturas, que usas estos colores, aquí lo ves y dices, este libro es de Teresa. Claro. Incluso sin ver el nombre, ¿no? Sí, es que ese libro es de Teresa porque ella ha estado súper implicada en el proyecto. O sea, tiene la exposición tiene 2 comisarias maravillosas y ellas han estado súper partícipes del proyecto, pero claro, Teresa, una implicación total porque hemos estado, es su trabajo de toda su vida, ¿no? Es un libro muy importante, es este proyecto, pero además el libro es retrospectivo de toda su carrera, ¿no? Entonces, y además es su primera publicación. Entonces, con Teresa... Su primera publicación. Monográfica. Monográfica, sí. Sí. Yo quisiera que nos retrocediéramos un poco y preguntarles por qué es importante editar libros y editar libros de arte en una era digital en donde muchos museos, por ejemplo, optan por ya no hacer catálogos, por hacer nada más QR codes. ¿Por qué el libro? No, bueno, a ver, no sé, es que no sé. O sea, no sé hasta qué punto eso vale para todo, para cualquier persona. Yo creo que el libro es uno de los inventos, de los objetos, de los diseños, digamos, de producto, de objetos, de los objetos mejor diseñados de la historia, porque no ha cambiado en, qué sé yo, cuántos años, en miles de años. Es perfecto, es como se... O sea, cómo se pasan las páginas, la manera de... O sea, como medio, Como medio, y yo creo que ayudándote a contestar eso, yo lo que creo, porque yo soy amante de los libros y los libros en papel, me parece que la relación cuerpo a cuerpo es muy diferente a lo electrónico, que no va a dejar de existir, pero sí esa relación, y sobre todo en el arte, que tiene que haber una manera de que dejemos una constancia de lo que hay, ¿no? O sea, que se cuide el arte y que se exhiba. Y creo que además de los museos, los libros son pues, un vehículo indispensable, ¿no? Bueno, yo creo que son un espacio fantástico para reproducir arte, ¿no? O
sea, yo creo que la experiencia de visitar un museo, visitar una galería o visitar una colección, eso no es intercambiable con nada, pero el testimonio que queda en un libro o la forma de entender unas determinadas piezas, un contexto histórico, poder aprender, conocer nuevas opiniones, contextualizar las piezas y contextualizar a los artistas, creo que la herramienta mejor es un libro. O sea, yo creo que la experiencia directa de ver las obras es única. Y luego hay una experiencia más íntima, que es cómo te acercas a esas piezas o esas exposiciones que has visto, o cómo le añades otras capas, ¿no? Entonces, pues el libro es mucho más cercano que leerlo, pues por supuesto leerlo en un ordenador, pero tiene esta cosa como, o sea, lo he pensado ahora, pero tiene como leer un libro en papel es como la diferencia entre ver una película en el ordenador y ir al cine. O sea, es un recuerdo que perdura. Yo no sé si existe algo como de cerebral, que probablemente, pero hace que la experiencia sea más cercana. No sé si a lo mejor me lo estoy inventando, pero creo que existe algo, ¿no? Como que la experiencia en papel, la experiencia de algo que coges, que sostienes, que tiene un peso, que tiene un tacto. También los libros de arte son libros muy cuidados. Y sobre todo los libros, perdón, los libros de ustedes, no, que por eso se conocen. No, pero sí es cada detalle. Yo creo que ahí se están haciendo libros maravillosos. Sí. Quizás es verdad que las tiradas han cambiado, quizás. Antes a lo mejor, no sé, los museos vendían muchos más libros, puede ser, pero ahora se hacen muchos libros y quizás las tiradas son más cortas. O sea, más o menos, ¿qué tiradas tienen de libros? Esa nuestra tirada, por ejemplo, va entre los 2.000, pero de repente hacemos un libro que solo se hacen 500 ejemplares. Son los menos, porque casi siempre, como trabajamos con instituciones y museos, necesitan más publicaciones que 500, pero puede haber un proyecto concreto que hagamos, ¿sabes? O para una galería que hagamos 500 ejemplares. Ponte a vender 500 ejemplares uno a uno, son muchos. O sea, tiene que pasar mucha gente por un museo, que sea una exposición itinerante. Por ejemplo, en el caso de Ana Mendieta, está a punto de agotarse, es que son tres instituciones que lo han hecho. Entonces ha pasado por mucha gente y tiene una distribución, pero son 2.000 ejemplares que tienen 2.000 personas en su casa. Se han llevado ese libro, ¿no? O sea, 2.000 ejemplares, claro, para un libro de narrativa, 2.000 ejemplares es una tirada muy corta. Para un libro de arte es una tirada larga, porque además son caros. Es más caro, ¿no? No sé. Se vuelve en algunos casos. El público es pequeño también, pero yo quería volver a lo que hablábamos antes de la reproducción. O sea, creo que lo siguiente a la experiencia del museo, para ciertas disciplinas, a lo mejor no para el videoarte, evidentemente, pero lo siguiente a la experiencia de visitar un museo, lo siguiente, si no puedes ir al museo, es un libro, porque la materialidad del papel, de la reproducción, se relaciona mucho con la materialidad de una pintura y no digamos de la fotografía. O sea, es que hay disciplinas que los libros son casi mejores soportes que el muro o que la sala blanca, quiero decir, porque en el libro de alguna manera ordenas el relato, editas y ordenas el relato de cómo se debe ver eso de muchas maneras que es digamos, más preciso que la sala, que siempre el visitante puede, digamos, cambiar que más ruido, ¿no? Puede hacer el recorrido de muchas maneras. Y en un contexto más íntimo. Sí, y además. ¿Hay libros de arte que se vuelven arte en sí mismos? Sí, algunos, sí. Sí, yo creo que sí. O sea, tampoco hay libros de artista. Claro, pero eso es otra cosa. División. Sí, yo no creo que hay libros de arte que se conviertan en arte, porque arte es una palabra muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, hay libros que se convierten desde luego en joyas. O sea, libros que han sido hechos sin tanta pretensión o con unos materiales tan caros que nosotros conservamos como si fueran auténticas joyas, ¿no? Pues fíjate que tuvimos
a Dani Levinas, que es un gran coleccionista de arte contemporáneo aquí en este espacio, y él nos contaba, le decíamos, ¿y cómo te van a conocer? ¿Cómo te conocemos a través de tus obras? Y él decía, no, si alguien me quiere conocer, me conoce a través de mis libros. O sea, yo lo que tengo es que cada vez, sí, a través de mi biblioteca. Entonces, ¿qué tanto ustedes creen que los libros hablan de uno mismo? Una biblioteca habla de su dueño, pues desde luego es como una colección habla de su coleccionista. Evidentemente una biblioteca es mucho más democrática, es más fácil, o sea, y además pues o sea, el precio de un libro nunca va a compararse con el precio de una obra de arte, ¿no? Con lo cual puedes tener a todos los artistas que tú quieras, ¿no? Tu primer acercamiento con un artista puede ser a través del libro. Claro, sí, sí. Que pues sí, yo creo que las bibliotecas dicen mucho, como cualquier colección de cosas, ¿no? Cualquier cosa sí, la gente es muy particular. Yo creo que también dice mucho cómo ordenas una biblioteca, ¿no? Cómo la tienes, cómo hay gente muy fetichista también con los libros, ¿no? Y hay coleccionistas y surgen todo tipo de filias y fobias alrededor de los libros, ¿no? Hay muchos fanáticos, ¿no? No, pero digo que luego hay gente verdaderamente, o sea, hay bibliófilos, hay coleccionistas, esos son otros, yo creo que otro nivel. Pero sí que habla de ti, claro, habla de tus gustos, ¿no? Y de lo que... ¿Sus libros se leen o sus libros se observan como imágenes, o sea, como coffee table? ¿O tienen los dos? Esperemos que se lean. O sea, en nuestra forma de hacer las publicaciones siempre el tratamiento de los textos es muy importante porque no solo cuidamos la apariencia, sino que contamos siempre con un equipo muy bueno de editores y traductores y mucha relación con los autores. Es una parte importante, es una parte fundamental del libro, ¿no? O sea, no podemos priorizar las imágenes porque para que queden libros bonitos, o sea, eso es lo que genera, es el germen de un libro, es el texto, ¿no? Entonces, nosotros cuidamos al máximo el texto. Bueno, la selección, muchas veces estamos implicados en la selección de los autores. La mayor parte de las veces no, vienen como proyectos dados tal, pero ¿Y si ustedes la seleccionan, qué criterios toman? Los autores de un proyecto, como por ejemplo sobre un artista, bueno, pues intentas encontrar los mayores expertos o alguien que dé unas nuevas, pero en general los proyectos en los que participamos viene casi siempre originado por parte del museo de la institución en algunos sí. En alguno que tal, pues sea muchas veces Cecilia sobre todo ha pensado en artistas, en autores que de repente pues tuvieran un perfil más literario o una visión un poquito, de repente un poco más... De fuera. Sí, no tan especializada, o no tan científica, no tan convencional, ¿no? No tan del mundo del arte o tan curatorial o tal, sino alguien que de repente pues mira la obra de ese artista pues desde otro lado, desde la literatura o desde... Sí, verdad. Pero también mi pregunta iba, ¿cómo escogen ustedes los libros o los proyectos que hacen? O sea, yo sé que algunos son comisionados y los de ustedes, ¿cuáles son sus criterios para...? Pues realmente tenemos muy buena suerte porque nos... Y poco criterio. Muy buena suerte y muy poco criterio. Un poco de aguanta cuando digas esas barbaridades. O sea, nosotros nos llegan proyectos... O sea, es verdad que somos muy nichos, estamos muy, como dicen, siempre se me olvida esa expresión, como dicen los actores, encasillados. Sí. Pero estamos encasillados en un sitio muy bueno. Una delicia. O sea, estamos encasillados en un sitio muy bueno en el que casi todos los proyectos que nos vienen son de artistas. O sea, no sé qué tipo de confluencias ocurren porque los proyectos que nos llegan siempre son de artistas que nos gustan. No sé si es que no hacemos los que no nos gustan. Sí, o sea, tampoco... Sí, tenemos suerte, supongo. O nos gustan más que otros, claro. Pero... Claro. ¿Y cuántos libros se editan al año? Pues el año pasado hicimos 17, por ejemplo. Sí. El anterior también. El anterior fue la pandemia. ¿Y cuál es el reto más grande que enfrentan como editorial de libros de arte? Venderlos. Venderlos. ¿Venderlos? Sí.
Sí, el Vender los punto de libros muy venta es complicado. generalmente museos o galerías o... Sí, bueno, tenemos o sea, esto ha cambiado mucho para nosotros últimamente que ahora que los libros, antes hacíamos libros como qué maravilla, tu libro va a estar en un museo, eso es una nueva plataforma, porque claro, o sea, que el libro por ejemplo, el libro de Teresa Solar va a dos, parte del K2M, luego va al MACBA y luego va a la Fundación Sandretto, ¿no? Entonces, eso ya son muy buenas bases, ahí va a estar en muy buenas librerías, ya son unos puntos de partida muy buenos para su libro, pero que ese libro, además, llegue a Estados Unidos, llegue a librerías en Berlín y tal, eso es lo que le va a dar como un valor añadido muy grande al proyecto, ¿no? Y también para ella es muy importante, ¿no? O sea, es una publicidad buenísima, pero no solo sirve eso, además hay que venderlo, no solo... O sea, antes partíamos de que qué bien que tu libro está en la librería del MoMA. No. O sea, además, está fantástico que esté en el MoMA, pero además que Y lo tenemos entonces, que vender. ¿cómo Lo hacen tenemos que para...? vender. No es golpes, no es golpes. Sí. ¿Cómo hacen para vender? No, bueno, pues no, pues que los libros son buenos y se venden, o sea, Solos. porque tenemos un muy buen distribuidor internacional y que sabe llegar muy a los sitios donde, o sea, sabe poner los libros muy bien en donde tienen que estar. ¿Sabes? A lo mejor no vendemos miles de libros, pero los libros están en el sitio perfecto donde tienen que estar y eso hace que se vendan. Y sí, lo importante, aparte de no tenerlos en cajas, en almacenes, que da mucha pena, lo importante para Teresa o para Mendieta, o sea, no es para el artista, no tanto para la editorial o la institución, es que la obra se difunda y llegue a la mayor cantidad de gente, Claro. y de la mejor manera posible. Y La difusión, por supuesto. Eso hay que venderlo. La O sea, no es una preservación. cuestión ya meramente comercial, que bueno, sino que es verdad. O sea, es la vocación del libro, es llegar a Bueno, y cuantos esa más es sitios mejor. la vocación de casi todos los libros que hacemos probablemente, ¿no? Sí. Bueno, de todos, evidentemente. Contar un proyecto artístico y ¿no? Pero sí, porque yo creo que con artistas vivos, desde luego, y también con artistas que ya no están vivos. Llevan casi 18 años. En este tiempo, ¿algún logro o algo que tengan en especial que recuerden como que haya sido un parteaguas dentro de su carrera de Decide Up? El Museo del Prado es bastante importante en nuestra carrera, ¿no? Yo creo que eso para nosotros ha sido importante. Sí. Y luego ha habido muchos libros muy, muy emocionantes que nos han acompañado durante mucho tiempo, que nos han costado sacar, que hemos hecho como relaciones muy intensas con los artistas con los que hemos trabajado y que nos han dado mucha felicidad. Hace unos años hicimos un libro con Luis Bailón. Luis Bailón... ya habíamos hecho algún libro con él, libros más pequeños, pero este era un proyecto un proyecto de toda una vida para él, y fue súper importante para nosotros. Le gozamos a él, bueno, es como el tipo de proyecto que a lo mejor se alargó mucho porque se alargó, pero el tipo de proyecto que es un sueño hacer con él, con las partes implicadas, ¿no? El archivo La Fuente se hizo con el archivo de esas fotos y apoyó la publicación, y luego la editorial RM lo distribuyó, y ese es un proyecto fantástico para nosotros, ¿no? Luego, para mí es súper importante porque es un libro que yo amo. Ese trabajo que hemos hecho con la Galería Helga de Alvear, con Helga. Uh-huh. Helga nos ha apoyado muchísimo, nosotros la adoramos, y hicimos se le ocurrió a ella un libro de conversaciones, o sea, hicimos una serie de conversaciones. El primero fue un encuentro que ella estableció como una especie de maratón que hizo Hans Ulrich Obrist en la inauguración del centro ni siquiera era la inauguración, ¿no? Sí, era la como inauguración del centro de cuando estaba en el edificio antiguo, antes de hacer la ampliación en Cáceres. Entonces, Hans... Pero eso vino por Isabela Mora, esa publicación. Sí, o sea, nos llegó así el proyecto, ¿no? Iban a hacer este maratón en el que Hans entrevistaba a los artistas que participaban en la colección,
Entonces hicieron ese maratón, se convirtió en un libro, el libro fue bien, Hans ha hecho muchísimos libros de conversaciones y a partir de ahí a Helga se le ocurrió hacer este libro maravilloso de conversaciones con Marcel Duchamp. Es un libro fantástico. Uy, mira, lo necesito, lo voy a apuntar y me lo voy a comprar. Necesitas cualquier... Se ha reeditado ahora hace poco. Lo acabamos de reeditar. Ay, está bueno. Cualquier persona a la que le interese el arte contemporáneo le va a dar si no lo ha leído, le va a dar la vuelta a la cabeza. Es Marcel Duchamp, un poco antes de morir, está de vuelta de todo, no tiene, no tiene que hacer ningún esfuerzo ni vender nada y sencillamente, bueno, es una, ¿no? Enrique Vilamatas dijo que era como su Biblia, ¿no? Como ¿De veras? Sí, bueno, ya lo tengo aquí. Es como un manual de vida y ese libro es fantástico. Luego hicimos otros 2 libros estupendos, otros 3. Has hecho 5 libros de conversaciones. No, en realidad de conversaciones luego estuvo el de Remy Zaugg, con que es buenísimo Mann, que también. Estupendo. Bueno, pues aquí voy a salir con listas. Y luego esa colección de Helga conversaciones es con fantástica. Baylor. Con Baylor, que es muy bueno también. Luego hace poco hicimos un libro para Helga sobre la colección del museo. Pero esos libros de conversaciones son... Es una colección y esa es una contribución de Helga para la historia, para el arte contemporáneo y en español, ¿no? Bueno, ahorita que dijiste contribución para la historia, ¿cuál creen que es el papel de los libros justamente como para preservar y para difundir el arte? ¿Cuál es el papel? Muy importante porque es la manera de poder llegar a personas y a lugares en los que vive gente, pues esas personas a lo mejor no han podido ver o acceder a determinadas exposiciones o determinados artistas que nunca han llegado a su país, por lo que sea. Es que de repente hay artistas que nunca han expuesto en España o porque son jóvenes todavía, o porque, qué sé yo, porque han pasado desapercibidos en general y apenas que expusieron su obra o exponen su obra en sus países, pero de repente un libro pues hace que esto pueda llegar a cualquier lado. También, por supuesto, para eso está, qué sé yo, Google y Internet, claro, para ver las cosas, sí. Pero yo creo que no hay color, vamos, que es que hay algo en la cosa del objeto que hace que la experiencia siguiente a ver una obra, digo, en directo, pues es la del libro. Es la más completa que en una pantalla, creo. Bueno, y también para preservar un legado, conservarlo, almacenarlo, hacerlo más... para mil cosas, pero... Bueno, las bibliotecas han existido también desde, qué sé yo, desde la Biblioteca de Alejandría y están para eso, ¿no? Y se editan y se coleccionan ahí y se conservan los libros y esto se ha hecho siempre y me parece más difícil de hacer en y yo creo que también, digital, ¿no? Sí, y también el arte contemporáneo tiene como mucha parte que es más difícil de representar o difícil de conservar, o sea, desde el arte, desde el videoarte, el performance, tal, o sea, que el libro ejerce como una forma de documentación muy, muy particular, ¿no? Bueno, y luego los textos que hay en los libros de arte que acompañan a esas reproducciones normalmente arrojan una luz sobre esa obra y sobre esos artistas que en la experiencia de la exposición normalmente no puedes, o sea, que es mucho más amplia, porque claro, en una exposición tampoco te puedes poner a leer 50 páginas de texto. Que te ayude a entenderlo mucho mejor. Claro, en un texto, o sea, ahí te puedes, los curadores, los críticos, los científicos pueden extender de una manera que una exposición es sencillamente imposible porque serían tediosas. Es una herramienta de interpretación, ¿no? ¿Hay un libro. ¿Les ha pasado que algún artista haya llegado con ustedes y sea imposible traducir lo que quiere en un libro? O sea, resulta, no sé si por disciplina o por el arte mismo, que digan, es que esto no lo podemos hacer en libro. Yo creo que es de todos es imposible. Creo, porque no es lo mismo una pintura que una reproducción. No es lo mismo.
obras más fáciles de llevar al semedio o cuerpos de obra o trabajos de artistas que son más fáciles de llevar al medio. Sí, pero los que artistas otros. también están acostumbrados a documentar sus obras, ¿no? A fotografiar, a tal, o sea, No, saben no, cómo pero- hacer ese vehículo de... No, pero no No me sé. refería a eso, me refería a que cualquier reproducción es imposible. O sea, la produce- imitación es imposible, ¿no? produce- Es puede otro medio. producir es- frustración, sí. Sí. O sea, siempre, por ejemplo, a lo mejor el desafío mayor pues es reproducir pintura, ¿no? Ser fidedigno con los colores y tal. Pues, Ese o es sea, el desafío mayor. Bueno, sí, sí, Bueno, porque el libro de Teresa Solar es un... El libro es de un- Teresa Solar ha sido muy complicado porque ella ha utilizado ella cómo trabaja sus piezas. De hecho, ese color que parece, bueno, pues ese color ha sido motivo de... Mira, hasta aquí la sombra que tienen aquí es Sí. increíble. Como Pues ese color ha sido un motivo que a lo mejor como un mes de pensarlo, ¿no? hemos pensado un mes mucho en un eso. color. Un mes, ¿escucharon? Porque reproduce una pieza que está en el K2M, que está Sí. en Barcelona también. Es una pieza de las que ha creado exprofeso para la exposición. Entonces intenta acercar ese lenguaje. Tampoco es exacto. Tampoco es exacto, pero tiene que ser algo que entre dentro Que de parezca. su universo. Entonces, bueno, Y ella le es, dedican mucho tiempo a decir. dedican mucho tiempo a pensar el color. El color Luego, exacto de sus o piezas. sea, claro, por ejemplo, cuando trabajamos con pintores para reproducirlo, del tema de reproducir pintura, cuando trabajamos con pintores vivos a los que vamos a su estudio con la prueba de color y vemos, por ejemplo, con Secundino Hernández, que hemos hecho varios libros, o sea, ya directamente, pues o sea, siempre tiene tiene un fotógrafo buenísimo, pero ya hacemos una corrección de color con el cuadro. O sea, el cuadro está a punto de irse a la lo ponen exposición. Sí. así. Entonces, Y claro, aún así. y aún así, Y aún así. existen colores que son imposibles de reproducir en impresión offset, imposibles. O sea, nunca vamos a llegar a esos tal. Pero Lo más cercano. claro, también, pues a lo mejor con Secundino hemos hecho tantos libros que él sabe hasta dónde podemos llegar, sabe cuál es el desafío y ya como que se embarca con nosotros en esta historia, pero a lo mejor al principio pues sí le producía frustración porque no. Claro, es No que, es igual. bueno, claro, por eso la experiencia es mejor en directo, ¿no? Por eso ahí llegas al Museo del Prado o al Museo de Reina Sofía y cuando ves una obra dices, ¡ah! O sea, o vas al MoMA y ves las señoritas de Aviñón y dices, pero esto era de estos Claro, colores. Pero por eso dicen la segunda mejor experiencia. Es Claro. primero ese, después. Sí, Y sí. luego, claro, no siempre tienes la oportunidad de ver una prueba de color. Sí, te llevas La prueba de muchas color y la sorpresas. impresión no siempre quedan Ese es el exactos. ideal y no Pero- además, pero sí. Por Pero ejemplo, la- estamos haciendo ahora un catálogo de una exposición que va a ser dentro de poco y todas las obras vienen cada una de las fotografías y son colecciones de todas partes. Entonces, hemos establecido como una especie de supuesta paleta de color aproximada del artista que vamos a reproducir. Pero muchos de esos cuadros, con la ayuda del comisario, hemos intentado acercarnos a lo que entendemos, pero con otras publicaciones. y con otras publicaciones. anteriores, O sea, se hace comparamos eso, con ¿no? varias cosas, Entonces, ¿no? mucha investigación detrás Mucha de cada libro. investigación. Muchas veces, sí. Y Mucha con la investigación. institución también lo revisa, tal, porque ellos conocen algunos cuadros, el comisario conoce la mayor parte de los cuadros, pero Pero es de quizás memoria, lleguen, claro. Es de memoria, Y el quizás color, la lleguen memoria del color es- y luego, claro, son fotógrafos cada uno de su padre y de su madre. Entonces, pues los colores que generan esas fotografías son diferentes cada uno. O sea, que a lo mejor podemos encontrarnos con algún cuadro que era como, pero esto es marrón. O sea, y nunca lo vimos en la prueba de color y pensábamos que era morado. O sea, esto va a pasar y nos llevaremos Exacto. Y ahora No, pasa menos, mucho pero tiempo. antes de Ahora pasa repente menos, era como- un cuadro abstracto aparece al revés. Y cosas, esto Claro, ahora- sí. Y sobre todo muchos aparecían en Negativo. tiempos... No negativo, pero dados la vuelta, digamos, horizontalmente, ¿sabes? Como Sí. flipped, ¿sabes? Como, Sí. porque con las diapositivas, a veces, ahora ya como esto es digital, ya siempre todo sale derecho, pero con las diapositivas a veces se escaneaban del otro lado o cuando hacían duplicados de las diapositivas, se duplicaban por el lado que no está la emulsión. Y entonces era fácil. Ocurría de vez en cuando que el cuadro estuviera...
Oigan, ¿algún imposible que todavía no hayan hecho? ¿Cuál es su sueño? El libro que siempre han querido hacer y todavía no pueden. Uno, No sé. no sé. ¿Todavía no? Uno ¿Y el con libro muchas qué? páginas. Muchas. ¿Y el Un libro libro muy qué? gordo. Muy, Muy gordo. No tiene que ser muy gordo, pero que tenga muchas. ¿Y el libro que les ha páginas. cambiado la vida? Aunque no sea de arte. Yo quiero, como vamos, ya estamos a punto de terminar porque se No nos fue el puede tiempo. ser, sí que ¿Qué es les corto. pueden decir? A ver. Yo es que soy fatal para elegir cosas Concretas. concretas. Pero seguro que muchos, la verdad. ¿Sí? No sé, tú a lo mejor. Yo soy fatal. Es que, ¿qué Bueno, y comida es que preferida? Ni idea. hace poco me preguntaron esto y contesté con una cursilada que puedo volver a repetir, que es Ah, bastante échala. emocionante Bueno, sí, y es un poco lacrimógena incluso. Y es que yo, yo estudié Historia del Arte y yo era... mi madre trabajaba en el Ministerio de Cultura y tenía todas las publicaciones del Ministerio de Cultura. Yo era fan de Diego Lara como se puede ser fan de Mick Jagger. Y el libro que más veces había visto en mi vida era un libro sobre el padre de Bruno. Entonces, cuando conocí antes a de Bruno, conocerlo. sí, cuando conocí a Bruno es como si conoces eso. Es el hijo de David Bowie para mí. ¡Guau! Entonces yo le miré con ojos como... Bueno, ese libro me lo sabía de memoria, me sabía todas las portadas, me sabía todas sus contradicciones. Es como, ese es el hijo de... Y bueno, y es muy curioso porque un libro que yo conocía tan bien y algo que yo conocía también, ¿no? Y acabó siendo tan parte de mi vida, ¿no? Bueno, Y luego hemos hecho 3 más. Y luego hemos hecho 3 más libros de... qué bien. Sobre mi padre, sí. Sí. Sucia China, el catálogo de la exposición de la Casa Encendida y el de los textos para La Fuente. Sí, que siempre ha sido como, Increíble. ¿no? Algo como intenso, ¿no? Como una parte como de cuidar un legado y por otra parte ser Es tanto la parte cosa de un emocional, legado, por sí, una supuesto. cosa muy, muy fuerte y... Bueno, Y- como se nos está acabando el tiempo, las últimas 2 preguntas que les tengo es, la primera es casi off the record, pero aquí en cámara, ¿cómo se trabaja en pareja? O sea, ustedes 2 casados y además trabajando juntos, ¿cómo le hacen? Y tenemos 3 hijos. Y tienen 3 hijos. ¿Fácil, difícil o ya es algo? Pues la verdad es que lo llevamos bastante bien. Trabajamos con más gente, o sea, nuestras queridas Berta, Isabela y Luna tienen que a veces... Y otros que estuvieron. y otros que han pasado por el estudio, pues, sí, que han estado con importantes. mucho tiempo en nuestro estudio. Elena Feducci, que ha estado muchísimo tiempo trabajando con nosotros, han tenido que a veces ser partícipes de momentos así un poco pimpinela, pero nos llevamos bien en el trabajo. Sí, en general. Y en la Y en vida la casa real. también. Y en la vida real. Y yo creo que es como, bueno, no hacemos lo mismo, entonces hay una especie de como, o sea, no hay una, o sea, yo admiro muchísimo el trabajo de Bruno y como admiro mucho la parte creativa y bueno, es como me sigue sorprendiendo. Yo creo que para mí, creo que parte de cómo podemos trabajar juntos es que a mí, bueno, a veces trae como, le da una vuelta a la cubierta, ¿sabes? Como hace algo y digo, oh. O sea, lo hay como, qué bien. o sea, hay como una parte como de admiración Siempre, y luego, no siempre. bueno, pues una cosa como de sacar proyectos adelante en los que nos implicamos mucho, es que forman mucho parte de nuestra vida. O sea, cada proyecto lo vivimos muy intensamente. O sea, se meten mucho en nuestra vida, con lo cual eso de que lo compartamos, pues quizás lo hace más llevadero, porque si se metiera tanto en nuestra vida, pero tu pareja pues no entiende nada, no está ahí, a lo mejor te hace desconectar más, pero por otra parte es que tú no quieres desconectar porque eso que estás haciendo es que te... Qué bonito, Estás ustedes muy viven con metido. los libros y en los libros. Sí. Y por último, el futuro de la editorial, de los libros, ¿cómo lo ven? Bien. Muchos dicen que va a desaparecer, otros dicen que jamás. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que mientras... Vamos, yo creo que no lo veremos nosotros. Yo creo que no, que los libros... Vamos, que se publican muchas cosas y creo que, insisto, es que me parece que o sea, hay una fiebre por los libros de fotografía directamente
pues que es una disciplina que se adapta muy bien al medio, y yo creo que siempre habrá libros. Vamos, habrá menos. De hecho, ya hay muchos menos que hace tiempo, pero... Bueno, en el mundo de la narrativa, por ejemplo, o sea, donde es que quizás el mundo del arte, el libro de arte está menos estudiado, ¿no? Está ahí, o sea, no hay, pero en el mundo de la narrativa o las ferias, la feria del libro y tal, o sea, el año pasado siempre en España las cifras de libros publicados siempre son muy positivas, ¿no? Porque siempre se publica más y más y más y más. O sea, siempre va hacia arriba. Pero es que los índices de lectura también suben y los índices de consumo también suben, extrañamente. O sea, post pandemia, no sé si fuisteis como conscientes de que eso que hubo como una gran, pues desde vuelta a la lectura. Totalmente. Y luego a posteriori vuelta a las librerías, porque las librerías o sea, se convirtieron mucho como en nuestro objeto de, o sea, como refugio. algo para cuidar, ¿no? Como y como valoramos mucho esa experiencia que no es la compra en internet, sino pues tener un librero, tener una mesa de novedades, unas recomendaciones, como algo que haga como lecturas que no sea solo un algoritmo, sino que alguien pensando por ti, un buen lector que te aconseje. Entonces, este tipo de libros no han desaparecido, están creciendo. Y yo creo que el libro de arte igualmente, o sea, yo creo que las instituciones, coleccionistas ven el valor del libro, ¿no? Eso es como eso que perdura, eso que puedes contar, eso que puedes regalar, eso que puedes entregar y cuando la exposición desaparece, ¿no? Y las obras de arte se dispersan, ¿no? Sí. Se dispersan a sus colecciones, o sea, de repente es como hacer es una oportunidad única, ¿no? Un libro. Y yo creo que el objeto, o sea, la versión digital de los libros no es, o sea, no ha superado, o sea, no es tan perfecta. Puede que cuando llegue algo que digamos que esté bien traído, entonces yo creo que sí. Pero incluso está estudiado que en literatura, si tú lees un libro en versión digital, tienes mucho menos retención. O sea, ya hay muchos estudios que hablan de que hay menos retención. Tienes las notas, tienes... O sea, porque aquí... Sí, te da unas herramientas, pero yo creo que es el libro, de momento, no va a desaparecer y está en un momento optimista. No lo digo como porque yo esté en esto y tal, sino... ¿Qué? Para que nos llamen. No, lo digo convencida, lo digo como lectora, lo digo como compradora de lectora de libros de arte, no voy a decir eso. Como coleccionista de libros de arte y como público. O sea, yo voy a una exposición que me gusta, al margen de que me gusten mucho los libros, pero me apetece conservarla, me apetece guardarla, me apetece verla en casa, me apetece leer sobre ella. ¿No? Nosotros nos contenemos. Porque tenemos muchos libros y tratamos de seleccionar lo que compramos porque... Si no se puede. Es que no caben. Pues muchísimas gracias por su labor, primero que nada. Gracias por dedicarse, por vivir en los libros, para los libros, por los libros y por involucrar tanto y cuidar cada detalle, porque de verdad los disfrutamos. No sé si hay algo más que quieran decir, que no hayan, no sé, algo. No lo sé. Nada. No sé. Gracias. Cecilia, Bruno, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti, Lorena. Gracias.